Queridos estudiantes, vamos a iniciar la explicación de cómo se soluciona el prisma hexagonal en JavaScript utilizando los estilos y utilizando el HTML. Les vamos a empezar por explicar el código que se requiere para hacer el análisis y la solución de este ejercicio. Entonces, lo primero que hay que decir es que debemos abrir un nuevo documento, ya sea en Visual Studio Code o lo podemos abrir en el bloc de notas. Indicamos que es un archivo que vamos a utilizar HTML y lo vamos a utilizar en español. HTML language significa español, la apertura del HTML y la apertura de lo que es la cabecera, o sea, el head. Y aquí vamos a utilizar el meta charset que nos va a indicar que los acentos se van a colocar debidamente y en el caso de la virgulilla de la ñ pues también se va a colocar. Precisamente este código meta charset UTF-8 es el que nos permite hacer esas correcciones ortográficas para estos símbolos. Luego entonces vamos a decir que vamos a utilizar la versión 1.0 y vamos a iniciar con nuestro título, el title prisma hexagonal, análisis y solución de ese prisma. Vamos a utilizar una hoja de estilo porque vamos a dibujar nuestro prisma dependiendo los datos que nosotros ingresemos, que ya más adelante los vamos a explicar, el valor del apotema y los otros datos que nos exige el problema para poderlo analizar. Entonces cerramos nuestro head, abrimos nuestro body y aquí vamos a iniciar, digamos, la programación ya propiamente dicho de lo que es nuestro prisma hexagonal. División de clase en un container. El H1, recordemos que el H1 es un encabezado, análisis del prisma hexagonal. La forma, pues la forma del prisma que la vamos a obtener con la programación para que cuando ingresemos los datos se nos dibuje el prisma del cual estamos calculando sus diferentes variables y los datos que necesitamos incluir dentro del ingreso de los mismos para hacer los cálculos respectivos. Label for high, altura del prisma, entonces aquí ya sabemos que las unidades de medida las vamos a hacer en centímetros, no las vamos a hacer en píxeles. La entrada tipo número, entonces vamos a poder ingresar números únicamente, por eso el tipo de variable acá donde dice input, tipo de variable numérico, nos está pidiendo la altura y debe ser mínimo de 1. Todos los datos aquí van a ser mínimos de 1 porque necesitamos trazar la figura y no vamos a trabajar con datos menores a 1 por esa razón, porque la figura requiere que por lo menos la podamos observar cuando se está construyendo, se está trazando de manera automática. Por esa razón este dato mínimo va a ser de 1. El label entonces nos está pidiendo la apotema, entonces aquí nos dice el label. La apotema es uno de los elementos fundamentales, igual medido en centímetros, input y tipo numérico. El valor del apotema, pues por supuesto va a ser tipo numérico. Mínimo va a ser 1 requerido. Label for size, lado mayor del hexágono en centímetros. Input, recordemos que estos input significa entradas, o sea nos está pidiendo datos. Y estos datos todos van a ser numéricos para que no haya ningún problema en la ejecución del programa. El tipo numérico, el size mínimo 1, ya se dan cuenta que aquí siempre está restringido a que como mínimo el valor que vamos a ingresar va a ser 1 para cada una de las variables que requiere el ejercicio. Hay un botón que es el que me va a permitir hacer los cálculos. Este botón es un botón dinámico dentro de la página web. Cerramos la forma o el formulario. Recordemos que for significa formulario dentro de nuestra página. Viene nuevamente la división para mostrar los resultados, es decir que se va a construir una tabla en la cual nos va a dejar ver los resultados de la solución del análisis de nuestro prisma hexagonal. El Canvas nos va a permitir
manejar las dimensiones y el trazado de la figura. Precisamente este es un elemento de dibujo que nos va a permitir establecer esa gráfica. En este caso no solamente va a ser el dibujo de tal del elemento que se llamará prisma hexagonal, sino de la tabla que me va a mostrar los resultados. Por eso acá dice table, results table, o sea, me va a mostrar los resultados. Viene la descripción, viene el valor, el TR, que recordemos se utiliza para el trazado de esas tablas, el body, el área del hexágono. Entonces el área va a ser un valor numérico, el TD que fue estudiado con anterioridad, viene todo el TR, el área del rectángulo, es decir, aquí estamos construyendo una tabla con todas las instrucciones del TR, el volumen del prisma. El volumen del prisma ya se dan cuenta que todas las unidades va a ser centímetros, dependiendo si es una unidad de longitud, pues va a ser centímetros lineales, si es cuadrado, pues centímetros cuadrados, y en el caso del volumen sería centímetros cúbicos. Y viene un documento que es el de la programación de JavaScript. Aquí tenemos relacionado que vamos a tener un JavaScript, o sea, el script que es el que me va a permitir hacer todos los cálculos. Es decir, que en esta primera página, que es el HTML, lo que realmente vamos a tener es el dibujo del prisma y vamos a tener la tabla que me va a permitir mostrar los resultados. Y ligado a eso vamos a tener un documento JavaScript que es el que me va a dar la solución al problema, es decir, todos los cálculos y las operaciones. Tenemos que hacer un documento script en Java para que me dé la solución del ejercicio. Y vamos a tener pues obviamente un archivo CSS para darle presencia y presentación a nuestro programa. Bueno, el HTML como tal es este. Aquí nos presenta todo lo que es la tabla que ya ha sido estudiado. Lo nuevo va a ser el script realmente. Y bueno, vamos aquí a comenzar. Entonces, este será nuestro documento base, el HTML. Aquí tenemos toda la estructura de lo que va a ser esa página. Y para darnos una idea de cómo nos queda el documento, vamos aquí a ejecutarlo. Vamos a ejecutarlo con Microsoft Edge. Aquí me pide la altura del prisma, entonces le voy a decir que la altura del prisma son 100, que el apotema del hexágono vamos a colocarle 50 y que el lado del hexágono le vamos a colocar 30. Y le decimos calcular. Observen que el programa como tal nos dibuja la figura y nos muestra la tabla con los resultados, el área del hexágono, el área del rectángulo y el volumen del prisma, y nos muestra pues las unidades respectivas. Son las áreas, recordemos que siempre va en unidades cuadradas, en este caso 4500 centímetros cuadrados, el área del rectángulo 3000 centímetros cuadrados y el volumen del prisma, ya el volumen va en unidades cúbicas, entonces nos está mostrando acá 450.000 centímetros cúbicos y nos está mostrando cómo se dibuja el prisma hexagonal con los datos que yo he ingresado. Entonces vamos aquí a mirar el código que nos está haciendo falta porque hay una parte del código que nos está haciendo falta. Entonces ya lo miramos porque el script no lo hemos explicado. Entonces el script lo vamos a abrir con el Visual Studio Code. Entonces aquí tenemos nuestro script, el script no, tenemos el CSS, que es lo que nos va a dar la posibilidad de tener un documento bien presentado. Entonces decimos documento, get elementary by ID del prisma, la forma del prisma y el dibujo del prisma, un evento, prevent default, la constante parser float documento, get element by ID high, entonces ya comienzan las características de lo que es el ancho, el alto, la apotema, una constante, ya se dan cuenta que aquí estamos definiendo nuestras variables, entonces por eso al inicio nos pide unos datos, aquí estamos definiendo nuestras variables, en este caso las constantes que son los datos de la altura, el dato del apotema, la constante psi,
constante para el área. Entonces, con los datos que nosotros ingresamos nos puede hacer el cálculo del área, el SAI y la apotema, la constante para la otra área, porque recuerde que tenemos el área rectángulo y el área del hexágono y el volumen. Por esa razón aparecen dos áreas y un volumen. El documento como tal, entonces, lo estamos condicionando a que las unidades de medida son centímetros, centímetros cuadrados y centímetros cúbicos, porque estamos hablando de área y volumen. Y como le decimos nosotros dentro del CSS y la programación, a ese código que nos tiene que dar esas unidades de esta forma. Entonces, document get elementary by I area punto inner text igual las comillas sencillas, el símbolo de signo pesos, apertura de los corchetes, x area punto to facet 2, cerramos el corchete. Recordemos que como son unidades cuadradas, por eso tenemos que utilizar este tipo de nomenclatura. El 2 significa exponente 2, el 2 acá también porque estamos calculando el área, entonces para los centímetros cuadrados, y en el caso de los centímetros cúbicos el 3. Luego dice draw, pues draw significa pintar, dibujar, entonces estamos diciéndole que nos trace la apotema de acuerdo pues al dato que nosotros le estamos entregando. La función calcular área, el retorno 3 y está la fórmula para el cálculo respectivo. La función calcular el área, el height, recordemos que el height tiene que ver con una de las dimensiones del ancho y de la longitud. El return, el height y el SAI. La función calcular volumen, entonces ya aquí tenemos el proceso para el cálculo del volumen. La función pintar, entonces aquí estamos dibujando concretamente con Canvas la figura completa. Entonces, como le decimos, constante Canvas, dibujar con Canvas. En este caso, pues tenemos que trazar el prisma porque pues es la figura que estamos trabajando. El clear rectangular, entonces tenemos que trazar todas las líneas que permiten después integrarse para obtener la figura completa. La constante, entonces aquí tiene que ver con los elementos, con cada uno de los elementos que integra el prisma. Entonces el prisma está compuesto por hexágonos en la base y en la tapa, y eso es lo que le está diciendo el Canvas en este código. La constante Height Points, la constante para X, la constante para Y, para poder trazar los puntos y dibujar completamente. Ustedes se dan cuenta que estos son las dimensiones y la forma matemática como nosotros debemos dentro de la programación de Java decirle al código que nos debe dibujar el elemento y que nos quede completamente cerrado. Esta es toda la herramienta de dibujo para poder hacer el trazo de la figura completa. Entonces, por esa razón estamos utilizando bastante el Canva, que es la herramienta de dibujo de JavaScript. La constante, el trazo de los lados de las líneas que se requiere, el for let, el inicio en 0, menor que 6 y hasta que se vaya cerrando totalmente la figura. Entonces, este es el código de Java que necesitamos para poder solucionar el ejercicio y aparte de eso para poder hacer el dibujo. Ahora vamos a abrir el archivo del CSS, que es el que permite darle un poco de presentación o de diseño a esa página. Recordemos que siempre el CSS lo que permite es mejorar la estética y la presentación, los estilos. Esa es realmente el uso de los estilos, ayudar a mejorar la apariencia y la disposición de los elementos en la página web, haciéndolos más atractivos y legibles para los usuarios y para el diseñador, o en este caso el programador o los programadores. Entonces eso es lo que necesitamos para poder hacer ese ejercicio. Entonces vamos a mirar los estilos. Esto también lo abrimos con el Visual Studio Code.
Entonces aquí están las fuentes, está el color de fondo, ustedes observan el código hexadecimal, está el display, está las características fundamentales del texto, los márgenes, la altura y el largo, el contimer, el color de fondo del contimer, que en este caso es blanco. Yo podría aquí pues obviamente cambiarlo. En los bordes de los textos, en las longitudes, el margen superior, el margen inferior. Todo esto lo hace el CSS, el margen del botón en 20 píxeles. Ustedes se dan cuenta que aquí las unidades de medida son en píxeles, el flex, la dirección, la columna, el label son las características básicas del dibujo que debemos trazar y de los espacios que se deben mantener, el botón que nos da la posibilidad de hacer los cálculos. Y digamos que esto es parte del CSS de la presentación. El padding, el text alineado, bueno, la forma como vamos a alinear los textos, los bordes que vamos a utilizar, el font, el size, el tipo de letra. Básicamente a eso se limita el CSS, a los márgenes, a los colores que vamos a utilizar, a los píxeles, a los fondos que vamos a tener, a los tipos de letra, las fuentes que vamos a utilizar dentro de esa página que estamos diseñando para poder desarrollar o ejecutar el ejercicio que nos proponen solucionar. Ustedes ven que básicamente las características son las mismas. El tipo de letra o el tipo de fuente, el background, que es el color del fondo, el padding, que corresponde a los espacios que se ocupan dentro de los botones o dentro de los espacios de separación de los elementos que va a tener la página.